Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación. Logaritmo base seno de x de 2 por logaritmo base seno al cuadrado de x de a más 1 es igual a 0. Como miramos, es una ecuación que contiene logaritmos, pero en la base tenemos funciones trigonométricas, específicamente la función seno de x. Y este argumento de este logaritmo es a. Este a debe de cumplir ciertas restricciones. La primera es que a debe de ser mayor que 0. Y la segunda, que a debe ser diferente de 1. Entonces, vamos a buscar únicamente las soluciones de x en el campo de los números reales. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar los logaritmos haciendo uso de las propiedades que contienen los logaritmos. Vamos a utilizar la primera propiedad, que es la siguiente. Si nosotros tenemos el logaritmo de base a y en el argumento tenemos b, entonces esto va a ser igual a 1 dividido entre el logaritmo de base b de a. Nótese cómo cambiamos el argumento por la base y acá la base por el argumento. Entonces vamos a aplicar esta propiedad en este primer logaritmo. Entonces tendremos que esto sería igual a 1, que es este 1 que tenemos aquí, dividido entre el logaritmo, y intercambiamos la base y el argumento. Entonces aquí nos quedaría logaritmo de base 2 y en el argumento nos quedaría seno de x de esta manera, multiplicada por este logaritmo. Para utilizar ese logaritmo o escribirlo en una forma equivalente, vamos a hacer uso de que aquí tenemos un logaritmo de base 2. Por lo tanto, vamos a aplicar un cambio de base en este logaritmo. El cambio de base es de la siguiente manera. Cuando tenemos un logaritmo de base a de un número b, entonces vamos a hacerle el cambio de base a una base c. Entonces, esto nos quedaría como el logaritmo de base c del argumento b dividido entre el logaritmo de base c de a. ¿Se dan cuenta? Misma base, misma base. Aquí permanece el argumento y acá permanece esta base. Por lo tanto, como aquí yo tengo una base 2, voy a llevar este logaritmo a una base 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Logaritmo de base 2 de lo que se encuentra en el argumento, es decir, de a, dividido entre el logaritmo de la misma base 2 de lo que se encuentra en esta base, este logaritmo, que sería seno al cuadrado de x. Listo. Más 1 es igual a 0. Ya que realizamos esto con los logaritmos, aquí miramos que este seno de x está elevado al cuadrado. Yo también lo pudiera escribir en esta posición. Por las propiedades de los logaritmos, este 2 pasa a multiplicar a este logaritmo. Entonces, nosotros lo podemos quitar de aquí y colocarlo aquí, de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Multiplicamos 1 por logaritmo base 2 de a, nos quedaría logaritmo de base 2 de a dividido entre lo que tenemos en el denominador. Este 2 lo escribimos aquí. Logaritmo base 2 de seno de x por logaritmo base 2 de seno de x nos quedaría logaritmo de base 2 elevado al cuadrado del seno de x. Listo. Como aquí tenemos más 1, podemos restar 1 en ambos lados y nos quedaría que esto es igual a menos 1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora tenemos esta expresión en el denominador. Vamos a llevar a que esa expresión se convierta en un 1. Para que se convierta en un 1, vamos a multiplicar tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho por lo que tenemos en este denominador. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 2 por el logaritmo de base 2 elevado al cuadrado del seno de x. ¿Listo? Esto es lo que tenemos en el denominador, que va a multiplicar a todo lo que tenemos del lado izquierdo. Tenemos logaritmo de base 2 de a dividido entre 2 logaritmo base 2 al cuadrado del seno de x. Listo. Esto es lo que tenemos del lado izquierdo. Esto es igual a menos 1, que va a multiplicar a lo que estamos multiplicando también del lado
izquierdo 2 logaritmo base 2 al cuadrado del seno de x. Listo, nos quedaría de esta manera. Entonces, como tengo que esta expresión y esta expresión son iguales, esto es igual a 1 y únicamente me queda logaritmo de base 2 de a. Esto me queda del lado izquierdo. Del lado derecho me queda la misma expresión, menos 2 por el logaritmo base 2 al cuadrado de el seno de x. Listo. Entonces, aquí tenemos este menos 2, por lo tanto, si multiplicamos por menos un medio en ambos lados, nos quedaría menos un medio del logaritmo de base 2 de a. Menos un medio por menos 2 nos daría 1. 1 por lo que tenemos del lado derecho nos quedaría logaritmo de base 2 al cuadrado del seno de x. Listo. Entonces, aquí hay que analizar lo que tenemos. Tenemos logaritmo base 2 elevado al cuadrado. Entonces, tenemos que todo lo que se encuentra del lado izquierdo va a ser estrictamente positivo. Entonces, si esto es positivo, por lo tanto, vamos a tener que lo que se encuentra del lado izquierdo también debe de ser positivo. ¿Para qué valor de este logaritmo de a se va a cumplir que sea positivo? Se va a cumplir, lo voy a escribir aquí, para el logaritmo de base a de base 2, tengo base 2 de a sea menor que 0. Cuando este logaritmo base 2 de a sea menor que 0, entonces vamos a tener que esta expresión va a ser positiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados. Si sacamos raíz cuadrada, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el valor absoluto, que es lo que tengo acá del lado izquierdo, de base 2 del seno de x, va a ser igual a más menos la raíz cuadrada. Lo que tenemos del lado izquierdo sería menos un medio por el logaritmo de base 2 de a. Bueno, aquí como ya estamos poniendo el más menos, pues ya podemos omitir las barras de valor absoluto. Y llegamos a esta forma de la ecuación. Bien. Entonces, aquí hay que analizar lo siguiente. Tenemos que este seno de x, voy a escribirlo aquí, este seno de x que tenemos aquí debe ser diferente de 1. ¿Por qué debe de ser diferente de 1? Porque si este seno de x es igual a 1, llegamos aquí a estos logaritmos que tenemos, pues carecería de sentido porque tendremos que escribir como un logaritmo de base a dividido entre el logaritmo de base 1. Esto sería igual al logaritmo de base a dividido entre 0. Es algo que no está definido, por lo tanto el seno de x debe ser diferente de 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí únicamente vamos a tomar el signo negativo de esta expresión, es decir, vamos a tomar que el logaritmo de base 2 del seno de x va a ser únicamente el valor negativo menos la raíz cuadrada de menos un medio por el logaritmo de base 2 de a. Ok, vamos a tomar únicamente el valor negativo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí definimos que el logaritmo de base 2 de esta expresión a debe de ser menor que 0. Es decir, únicamente vamos a tomar el valor negativo. El valor positivo no nos generará soluciones en el campo de los números reales, que son las que nos interesan. Nos generaría soluciones en el campo de los números complejos. Muy bien, vamos a aprovechar que aquí tenemos esta base 2. Si nosotros calculamos el 2 elevado a cada uno de, bueno, el 2 y colocamos esta expresión en el exponente y de manera similar aquí el 2 y esta expresión en el exponente, tendríamos lo siguiente. 2 elevado a esta expresión va a ser igual a 2 elevada a esta expresión. Y aquí aplicamos otra propiedad de los logaritmos. Si nosotros tenemos un número a elevada al logaritmo de base a de b, miramos que todo esto es igual a b. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El seno de x es igual a la expresión que tenemos del lado derecho, a 2 elevada a la menos raíz cuadrada de menos un medio
por el logaritmo de base A, sería base 2 de A. Así. Listo. Así nos quedaría. Entonces, aquí ya para obtener el valor de X, únicamente tenemos que calcular la función arcoseno. Es decir, X será igual a la función arcoseno de lo que tenemos del lado derecho, que sería 2 elevado a la menos la raíz cuadrada de menos un medio por el logaritmo de base 2 de A. Así nos quedaría, pero no es todo. Esta sería únicamente la solución principal para esta X. Al tratarse de una función trigonométrica, sabemos que las funciones trigonométricas son periódicas. Por lo tanto, aquí le agregaríamos, vamos a escribirlo de esta manera, X es igual a menos 1 elevado a la K. Y aquí en el argumento le agregaríamos más K por pi, donde tenemos que esta K va a cumplir con lo siguiente. K debe de ser igual a 0, también puede ser igual a más menos 1, más menos 2, y así infinitamente. Entonces tenemos que estos valores de X, para estos valores que pueda votar acá, van a ser todas las soluciones que va a satisfacer esta ecuación con logaritmos, claro, apegándose a las restricciones que tenemos. Entonces, si miramos bien, también tenemos otra restricción para X. Como X no puede ser mayor que, aquí vamos a ver, X debe ser mayor que 0 y debe ser diferente de 1. Y también, aquí tenemos otra restricción, logaritmo base 2 de A debe ser menor que 0. ¿Para qué valores de A se va a cumplir esta restricción? Bueno, este valor que logaritmo de base 2 de A sea menor que 0, para cuando A es menor que 1. Entonces le podemos asignar otra restricción A, que 0 debe ser menor que A, menor que 1. Y listo. Estas serán las restricciones que tiene esta ecuación con logaritmos. Muy bien, los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio. Cualquier comentario, duda o sugerencia va a ser bienvenido. Por este video sería todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.